Baruch Hashem, bendito sea el Señor que nos concede esta mañana a ti y a mí para venir a regocijarnos en su oración, en la palabra. Qué importante es que tú y yo nos mantengamos en constante comunión con el Todopoderoso. Qué importante es que tú y yo estemos fortalecidos en el Espíritu para que así tú y yo podamos soportar circunstancias adversas, podamos soportar momentos adversos. Qué importante es que cuando esas circunstancias que muchas veces vienen, tú y yo tengamos el espíritu fortalecido para poder soportar y para que en lugar de tener pensamientos terrenales, pensamientos naturales, tengamos pensamientos espirituales, pensamientos de fe, pensamientos de emuná, de bitajón, de confianza en el Todopoderoso. Porque de esta manera podremos salir victoriosos de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad que se nos presente. Ciertamente tenemos la victoria, Hashem le ha dado la victoria a sus hijos, pero tú y yo tenemos que tener nuestro espíritu fuerte para salir victoriosos de cualquier circunstancia. Que el Eterno les bendiga, familia, y quiero darte una breve reflexión, quiero darte una palabra que el Señor puso en mi corazón, y yo sé que te va a bendecir. Escúchala porque es para ti esta enseñanza. Vamos a comenzar con el libro de Marcos, con el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 22. Aquí vemos algo muy interesante que sucedió. Dice la palabra: vino luego a Betsaida, Yeshua vino luego a Betsaida. Y dice que le trajeron un ciego. Y dice que le rogaron a Yeshua que le tocase. Porque a Yeshua, a Hashem, hay que orar, hay que pedirle, hay que rogarle que le tocase. Entonces, esto quiere decir que te esfuerces. Entonces, tomando la mano del ciego, Yeshua le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, aquí hay cábala, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aquí hay cábala en esto que Yeshua hizo, pero no vamos a hablar de esto esta mañana. Aquí yo me preguntaba, antes de estudiar cábala, yo me preguntaba, ¿por qué Yeshua le tuvo que escupir? ¿Por qué le puso las manos? ¿No? ¿Por qué no nada más le dijo, listo, que tus ojos sean abiertos? No, Yeshua escupió, le puso las manos encima. Aquí hay cábala y en algún momento lo vamos a estudiar. Y le preguntó Yeshua si veía algo. El ciego, mirando, le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Aquí también hay cábala, porque dice el hombre veo como árboles. ¿Por qué no dijo veo como otra cosa, no? Entonces el hombre le dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos el ciego. Y Yeshua lo envió a la casa y le dijo: no entres a la aldea, no se lo digas a nadie en la aldea. Fíjate aquí otra vez. Yeshua le dijo: no entres a donde habitas, no le digas a nadie en la aldea que habitas. Quiero hablarte esta mañana de cómo nuestra fe, nuestra emuná, es un regalo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, que puede llevarnos a obtener todo lo que Dios ha prometido. Tenemos que reconocer que sin fe, sin emuná, no solo es imposible agradar a Dios, sino que también se nos hará imposible recibir todo lo que Dios ya nos ha entregado, o sea, recibir lo que ya dio. La fe, la emuná en lo que Dios dice, es lo que nos va a ayudar a capturar, a recibir lo que la Biblia dice que tenemos que tener. Y es importante tener fe en Dios, o sea, creerle a Dios. Porque hay gente, mucha gente, que no accede a los beneficios del Eterno, a lo que el Eterno puede hacer en ellos, a lo que el Eterno prometió
¿qué va a hacer? Y para esto quiero contarte tres breves historias, para con ellas llegar al propósito del mensaje, a lo que Hashem te quiere decir esta mañana. La primera historia está en Mateo, capítulo 9, versículo 27. Dice la palabra: pasando Yeshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, gritando y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, cuando Yeshua llegó a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Yeshua les preguntó: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? ¿Esto de qué? De sanarlos. Ellos dijeron: sí, sí, Señor. Entonces Yeshua los tocó y les dijo: conforme a su fe sea hecho. Y los ojos de estos varones fueron abiertos, dice la palabra. Y Yeshua les dijo rigurosamente otra vez: que nadie sepa. Otra vez, ¿te fijas? En la primera historia le dijo al ciego: no entres a la aldea, no le digas a nadie en la aldea lo que acabo de hacer por ti. Y acá otra vez les está diciendo a estos dos ciegos: que nadie sepa. Que nadie sepa. ¿Qué no se supone que debemos dar testimonio? Mira, este es el primer ejemplo de fe. Estos dos hombres, la Biblia dice que eran ciegos. Pero estos hombres, fíjate qué interesante, porque se las ingeniaron, o sea, querían realmente ser sanos, porque cuando alguien quiere, se las ingenia. Es como ayer te decía, cuando algo es importante para ti, te las ingenias, ¿verdad? Le piensas. Cuando no, pones una excusa: el trabajo, el clima, el internet, no sé. Cuando él quiere algo, se las ingenia, ¿sí? Estos dos ciegos querían algo. ¿Qué querían? Ser sanos. Se las ingeniaron para acercarse al maestro. ¿Y por qué se las ingeniaron? Porque no podían ver. Le tuvieron que pensar: ¿qué hacemos? No vemos dónde está, ¿cómo no llegamos a él? Dice la Biblia que le siguieron dos ciegos. Le siguieron. O sea, no era fácil seguir a Yeshua en ese tiempo, porque Yeshua no iba solo. La multitud le acompañaba. Había mucha gente. O sea que el sentido que estos dos usaron para llegar a Yeshua fue el oído. No podían ver. ¿Qué hacemos para llegar a él? Lo que oímos. Usaron su sentido de oído para llegar a él. O sea que ellos comenzaron a escuchar la voz del maestro y comenzaron a seguir esta voz, ¿sí? Y donde esa voz se detenía, ellos también se detenían. ¿Hasta qué? Hasta que pudieron entrar en contacto con el maestro, con aquel que hablaba, que era Yeshua. Por eso dice la palabra que le siguieron. No nos dice que alguien los haya llevado o los haya tomado para llevarlos, no. Dice que estos dos tomaron la decisión de seguir a Yeshua aunque no podían ver. Aunque no sabían dónde iban a parar, ellos estaban confiados en que en algún momento iban a entrar en contacto con el maestro. Y no solo le siguieron en la calle, que de por sí era difícil, sino que también le siguieron en la casa. Porque dice la palabra que Yeshua entró a la casa. O sea que ellos también entraron a la casa, le siguieron allí. ¿Sí? Porque ellos sabían, ellos seguían a donde quiera que la voz del maestro se escuchaba. Y Yeshua les dijo entonces, ya estando en la casa: ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Wow, imagínate qué pregunta. El Señor te pregunta a ti esta mañana: ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Ellos qué le dijeron? ¿Qué le dices tú esta mañana al Señor? Sí, yo creo. Sí, Señor, le dijeron los ciegos. Tenemos el día entero detrás de tu voz, porque creemos que si tú nos pones la mano, nos devolverás la vista, nos devolverás eso, y nuestra vida va a cambiar para siempre.
Esta es la pregunta que el Señor te hace esta mañana. Escúchame. ¿Crees que puedo hacer esto? Esto te lo pregunta el Eterno. ¿Crees que puedo traer libertad a tu casa? ¿Crees que puedo salvar a tu familia? ¿Crees que puedo restaurarlo? ¿Crees que te puedo ayudar a salir de ese problema? ¿Crees que te puedo ayudar con eso que estás pidiendo, con esas deudas? Si lo puedes creer, Hashem lo puede hacer. Los ciegos le dijeron, sí, nosotros lo creemos. Estos ciegos no caminaron por vista. Lo que los llevó a obtener la atención de Dios y sus milagros es que no caminaron por lo que veían, ¿sí? Sino que por lo que habían oído del Señor. No caminaron por lo que veían, sino por lo que habían oído del Señor. Probablemente eso te pasa a ti. Quizás hasta ahorita tú no has visto nada, pero tú sigues aquí, caminando por lo que has oído del Señor. Y a mí esto me recuerda, no sé a ti, pero a mí me recuerda al apóstol Shaul, el apóstol Pablo, en la iglesia de Corinto, porque Pablo dijo, vivimos por fe, no por vista. Porque para agradar a Dios, hermanos, tenemos que caminar en fe, no por vista. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero la última vez que alguien caminó por vista, se hundió en el agua. Estos habían caminado todo el día por lo que oían y no por lo que veían. Qué importante, pero también qué peligroso es dejarte guiar por lo que uno oye. Qué importante, pero también qué peligroso es dejarte guiar por lo que uno oye. Qué bendición cuando tú te mueves por la palabra de Dios, pero también qué maldición cuando uno se mueve por palabras mundanas de gente que no te habla de parte de Dios. Consejo de gente que no cuenta ni con el respaldo ni con el agrado de Dios. Pero cuando tú escuchas a Dios, su voz te produce fe, ¿a poco no? ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que hago, eso es lo que estamos haciendo esta mañana y lo que enseñamos ayer y lo que enseñamos antier. Hablamos de fe. Compartirte la palabra de Dios. Yo no te comparto palabra de hombre porque como hombre no tengo nada que compartirte, la verdad. Pero como varón y como siervo del Altísimo, abro mi boca para que escuches palabra del Todopoderoso. Pero hay gente que escucha estos mensajes y batallan en creer. ¿Por qué? Porque han conectado su oído a lo que no produce fe. Aquellos dos ciegos estaban ciegos, en efecto, pero sus oídos estaban en la voz de Dios. O sea, ellos lo escuchaban, ellos lo seguían. Y por eso Yeshua les pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Entonces dice la palabra que los ojos de ellos fueron abiertos. Y lo segundo que sucede cuando ellos dicen sí, creemos, es que Yeshua extiende su mano y los toca. O sea, la manifestación de la mano de Dios, vino después de que ellos dijeron, sí, creemos. Ah, qué importante. No vino antes. No vino mientras caminaban. No vino cuando entraron a la casa luego, no.
Vino hasta que Yeshua les preguntó, ¿creen que puedo hacer esto? Y cuando ellos dijeron, sí, creemos, entonces Yeshua extendió su mano, los tocó y fueron sanos. O sea que, ¿qué? O sea que la fe hace que su mano se extienda por ti. Lo que tú dices en fe hace que su mano se extienda por ti. Adonai te toca después de que tú le dices, sí, te creo. Pero tú no puedes esperar el toque de Dios si primero no crees que tendrás el toque de Dios. Hay gente allá afuera que no habla con fe. Hay gente allá afuera que dice creer en Dios, pero no habla con fe. Todas sus declaraciones son declaraciones no de fe. Después del favor de Dios, estos dos ciegos se fueron contentos, seguramente, por la calle, gritando. No lo dice la palabra, pero yo digo que, pues, imagínate, recibir la vista. Se han de haber ido contentos, gritando, bailando, alabando a Dios, porque la misericordia del Eterno se había extendido sobre ellos. Ellos habían hecho su parte, caminar por fe. Siguieron la voz, fueron hasta la casa, se esforzaron. Ellos hicieron su parte. Por tanto, Yeshua hizo la suya. Familia, los milagros son una combinación de fe hacia Dios y de un Dios honrando y cumpliendo con esa fe. Pero hay un ciego más, familia, que quiero mencionar. Está el ciego Bartimeo. Y este lo puedes encontrar en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Bartimeo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, dice la palabra, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Yeshua Nazareno, otra vez fíjate, oyendo que era Yeshua Nazareno, otra vez vemos la importancia de ¿qué? De oír la palabra de Dios, porque eso es lo que activa y desata la unción del Espíritu Santo y el milagro. Oyendo que era Yeshua, comenzó a dar voces, como los otros dos ciegos, ¿te acuerdas? Dieron voces, ahora él da voces. Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí, le gritó Bartimeo. Según lo que acabamos de leer, había una gran multitud donde el maestro estaba, ¿sí? Había ruidos, había una multitud, todos querían tocar al maestro. Dice que Bartimeo gritaba, Yeshua, hijo de David. A pesar del ruido, Bartimeo escuchaba la voz del Señor. Ah, qué importante es que tú aprendas a distinguir la voz entre las voces. Tú podrás escuchar muchas voces, pero el Señor te va a hacer escuchar la suya. Adonai te da la habilidad para que separes su voz de aquellas voces. Y oyendo que era Yeshua, comenzó a dar voces el ciego Bartimeo, y decía, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían, le decían, cállese. Lo reprendían para que se callese. Ah, pero dice la palabra que él clamaba mucho más, dice el versículo 48, que él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía, cállate, tu oración no sirve de nada, no te va a hacer caso. Tú estás ciego, eres un pecador, cállate, tu oración no va a subir. Deja de confiar en él, ya no estés orando, ya no estés congregándote todos los días, pareces religioso, cállate. Ah, pero él no le importaba. Bartimeo decía, hijo de David, ten misericordia de mí, a pesar de que lo reprendían. A pesar de que le decían, cállate. A la gente le es fácil mandar a callar el dolor de otros que ellos no tienen. Es muy fácil menospreciar la situación caótica que otros tienen cuando tú no la tienes, cuando tú no eres el que la está experimentando. La gente callaba a Bartimeo, pero él no se callaba. Al contrario, dice la palabra, él clamaba mucho más.
gritaba mucho más. El enemigo de tu alma quiere que te calles. El enemigo de tu alma te dice, shh, cállate. Pero mira lo que dice Dios. Clama a mí, y yo te responderé, dice el Señor. Mientras el enemigo de tu alma te quiere callar, a través de las circunstancias difíciles, a través de lo fuerte, de cosas pesadas, Hashem te dice esta mañana, no hagas caso, clama a mí y yo te voy a responder. Bartimeo no se cayó. Baruch Hashem. Bartimeo no se cayó. No se soltó de la voz del maestro. No se soltó del maestro hasta que el maestro lo bendijo. No se cayó. No hizo caso a las voces que le decían, cállate. Porque mira lo que dice el versículo 49. Entonces, Yeshua deteniéndose, se detuvo, mandó llamarle. Llamaron al ciego. Vino el ciego, porque el maestro lo llamó, y el maestro le dijo, ten confianza, levántate. El maestro te llama. Los que mandaban a callar a Bartimeo ahora le dicen, el maestro lo manda a llamar, la gente le dice, Bartimeo, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Los que antes estaban mandando callar a Bartimeo ahora le están diciendo, ten ánimo, levántate, te habla. Porque cuando tú le crees a Dios y no dejas que maten tus sueños, sino que perseveras, aunque todos tengan armas para destruírtelo, llegará un momento que cuando Dios te oiga, esa gente reconocerá el favor de Dios en tu vida. A este varón lo mandaban callar, pero esos mismos que lo estaban callando ahora le dicen, ten ánimo. Yo me imagino que ahora muchos le decían, oye Bartimeo, espérate, háblale bien de mí, háblale de mi problema. Oye Bartimeo, ya te mandó llamar, háblale, acuérdate, dile de mí. O sea, esos que le estaban diciendo, cállate, ahora le dicen, ora por mí, pídele de mí, háblale de mí, háblale bien de mí al maestro, dile que yo siempre te di ánimo, dile que yo siempre te apoyé. ¿Por qué? Porque la gente va a reconocer el favor de Dios en tu vida. Antes te decían, cállate, deja de orar, no te entregues al Señor, no sirve de nada. Pero cuando empiecen a ver el favor de Dios, cuando Yeshua le habló al ciego, y cuando ellos se dieron cuenta que le había hablado al ciego, ahora sí la gente, dile que yo siempre te apoyé, dile que yo estaba contigo, dile que yo sí creí en tu ministerio. Así que vino delante de Yeshua y Yeshua le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Imagínate que te pregunta el Señor esta mañana, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Yeshua le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida dice la palabra que recobró la vista, o sea, inmediatamente. Y Yeshua siguió en su camino. Aquí tenemos ya 2 milagros que son producidos por la fe, por la emuná, en Yeshua. Los 2 ciegos, al principio, la primera historia, le dijeron, sí creemos que tú puedes hacerlo. Y ahora Bartimeo le dice, sí creo que tú puedes. Y Yeshua resalta la fe de los 2 ciegos y de Bartimeo y les dice, tu fe, a los 2 le dice lo mismo, tu fe te ha sanado. Hay 3 cosas muy importantes que podemos ver en la historia de Bartimeo. Y ojo, porque si nosotros copiamos esto,
Nada en nuestro camino va a impedir que alcancemos lo que Dios quiere. No hay ningún obstáculo que pueda impedir que yo reciba lo que Dios quiere que reciba. Si yo aprendo estos tres principios, si yo copio estos tres principios de Bartimeo. Lo primero era que Bartimeo era persistente. La persistencia está demostrada como la que te ayuda a alcanzar lo de Dios. Una viuda persistió por justicia y justicia le fue entregada. Uno persistió tocando la puerta a la medianoche y a la medianoche le dieron pan fresco, dice la palabra. La persistencia te hará no desanimarte, ojo, no desanimarte. La persistencia te hará salir de la confusión. La persistencia te pondrá al frente mientras el tramposo se queda atrás. Por eso es lo que el enemigo de tu alma quiere hacer, que dejes de persistir, que no puedas orar, que no puedas leer, que no puedas congregarte, porque él sabe que la persistencia te va a poner al frente. Bartimeo persistió en un milagro hasta que obtuvo su milagro. Persiste en lo que Dios te ha dicho, hermano. ¿Por qué? Porque a su tiempo lo vas a alcanzar. Lo segundo es que Bartimeo no se dejaba ofender. Ah, qué maravilla. No se dejaba ofender. Era antidefensas. Yo, familia, yo soy antiofensas, antiofensas. Yo procuro siempre estar, no ofenderme, y hay gente que me trata mal, que me dice cosas aquí, que me dice antiofensas. Qué importante es no dejarte ofender. Mira, Bartimeo no se dejaba ofender. Pero hay hermanitas que se ofenden por todo. Hay hermanos todavía, a pesar de su edad, y en su edad en la palabra, que se ofenden por todo. Ay, es que a mí no me eligieron, a mí no me pidieron, a mí no me tomaron en cuenta. Ay, es que, y cambian su actitud. Qué feo es estar con una persona que se ofende por todo. Yo regularmente a esas personas corto relación con ellas. Es muy desgastante una persona que se ofende por todo. Bartimeo no se dejaba ofender. Le gritaban en la calle, ¡cállate! Ah, pero él clamaba más fuerte. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cayó? ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso matar tu sueño? ¿Cuándo fue la última vez que alguien quiso desanimarte? Cuando te callan, ¿cómo te sientes? Pues sí sientes feo, ¿verdad? A nadie le gusta que lo callen. Muchos se ofenden, te sientes mal, te sientes incómodo, porque ¿por qué te callan de esa manera? Pero Bartimeo no dejó que las ofensas del presente le quitaran el milagro de mañana. No permitas que ofensas que te han hecho te quiten la oportunidad de tener un encuentro con el Dios del cielo. Por andar de ofendido, te pierdes de bendiciones que ya vienen en camino. Bartimeo no puso su mirada en quienes le ofendían, sino en quien le iba a curar. Hoy esta iglesia, como muchas, esta congregación, tiene creyentes que desaprovechan la unción, que se desconectan de la unción del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, porque alguien los ofendió en el camino. Cuando tú vas a buscar a Dios, las ofensas se van a levantar. Cuando tú buscas a Dios, las ofensas se van a levantar. O sea, los desánimos van a venir. La gente que no cree, va a llegar. La gente que no tiene esa fe en Dios va a llegar. Y te van a querer robar la paz, robar la fe. Y van a llegar quizá con palabras o con preguntas necias para distraerte, como aquí estamos viendo.
Van a venir con preguntas diciendo que tú no puedes contestar, para distraerte, para desenfocarte, como estamos viendo aquí en el chat. La gente que dice que Dios no está contigo se va a multiplicar. La gente que no tiene la fe que tú tienes en Dios va a llegar para tratar de desenfocarte. Pero tú estarás como Bartimeo. Tú estás ciego ante la gente, pero con el oído conectado al cielo. No permitas que te ofendan de tal manera que eso se convierta en obstáculo para ti. Yo no permito que esos comentarios me bloqueen. Bartimeo no permitió que la ofensa que le hicieron fuera un obstáculo para recibir su milagro. Hubo muchos creyentes que le ofendieron en el camino y muchos están detenidos en el camino por esa ofensa. Es que el hermano Esdras habla muy duro. Es que el hermano Esdras quién sabe qué dice. Es que habla de demonios y me dice cosas que no me gustan. Es que me incomoda la carne cuando habla. Es que habla muy feo. Es que cada vez que voy allá a ese lugar alguien me dice algo feo. Me dicen cosas feas. Me dicen cosas raras. Hermano, en esta congregación hablamos con la verdad. ¿Por qué? Porque el que escucha la verdad y obedece es libre. Es libre. Ah, pero en la iglesia no nos pueden hablar feo. En la iglesia no nos pueden hablar feo. Pero en el trabajo, a muchos el jefe les llama hasta perro. Los llaman inútiles. Y ahí estás contestando sus mensajes, y ahí estás respondiéndolo bien en la madrugada. Pero mientras no entiendas que necesitas más a Dios que al trabajo, tú no vas a trascender a otros niveles. Por eso Adonai nos dice, sean como Bartimeo, que la ofensa no los detenga. No le des valor a la ofensa. ¿Por qué? Porque eso te va a desconectar del propósito de Dios. No le des valor a ese dolor. Te desconecta de un futuro, te desconecta de un cumplimiento. Hay mujeres y hombres que tienen ahora lo que soñaron, pero tuvieron que aguantar muchas ofensas, muchas ofensas. Conozco varios y también te lo digo por experiencia. Mira, yo cuando me fui a servir al Señor, cuando dejé todo, cuando abandoné mi trabajo, un trabajo bien pagado, muy bien pagado, cuando abandoné mi comodidad en Guadalajara y me fui a servir a Dios, hubo personas que me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué inmadurez? Ya tienes una esposa y un hijo. ¿Que no te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás renunciando a un sueldo, estás renunciando a una casa, estás renunciando a muchas cosas. Piensa, me decían, piensa, ¿dónde vas? ¿Te vas a ir a un lugar donde no tienes nada? Piensa, ¿qué estás haciendo? Y claro que me afectaban, pero me mantenía. Porque incluso gente que amaba, gente que yo pensé que me iba a apoyar, me dijeron, ¿qué estás haciendo? No seas inmaduro. El enemigo me trató de detener, pero no le hice caso. Y gracias a Dios no le hice caso, porque hoy estoy aquí, compartiéndote la palabra. Mucha gente ahorita están teniendo lo que soñaron, porque aguantaron las ofensas, porque aguantaron los comentarios de, hey, cállate, ¿dónde vas? ¿Y sabes por qué no permitieron que las ofensas los detuviera? ¿Por qué? Porque estábamos enfocados en aquello que queríamos para nuestra vida. Yo estaba enfocado y muchos me dijeron, ¿para qué te vas con ese pastor? Está loco. Te vas a una secta, es un sectario, me decían. ¿Para qué lo sigues? ¿Para qué te vas con él? Es un sectario. Y además renunciaste a tu sueldo, renunciaste a tu trabajo, a tu carrera,
ya tienes una esposa, ya tienes un niño, por favor madura, Esdras, por favor, ya no eres el niño de antes, ahora tienes sus responsabilidades, madura, te vas a ir con un loco, con un sectario, Baruch Hashem que me fui con ese loco, Baruch Hashem que me fui con ese sectario, Baruch Hashem. Cuando tú estás centrado, te pueden llamar perrilla, pero no importa, Señor, sáname como quiera. Llámame perrilla, pero sáname a la hija como quiera. Cuando tú quieras, maestro, pero sáname al hijo. Porque a veces el Señor permite que te ofendan precisamente para activar otras áreas en tu vida. El Señor muchas veces permite que te ofendan para activar áreas en tu vida. A veces Él permite que te ofendan para activarte la humildad. Porque tanto el Señor como tú están trabajando y Él te quiere dar el anhelo de tu corazón. Baruch Hashem, por toda esa gente que nos quiere distraer. Aquí no nos dejamos llevar por esos comentarios. Ustedes pueden comentar, nosotros no nos dejamos llevar por esos comentarios. Precisamente de esto estamos hablando. De esto estamos hablando. Y miren, el enemigo no tarda en presentarse. Ay, Baruch Hashem. Yo voy a dejar esos comentarios, yo no tengo que estar ahí. Bartimeo arrojó su capa y este fue uno de los actos de fe más grandes de la Biblia. ¿Por qué este hombre era un mendigo? ¿O por qué? Mira, en aquel entonces la capa la tenían que tener todo ciego que necesitara ayuda. Y él soltó la capa, Bartimeo soltó la capa, sin saber le iban a sanar. Sin saber, Yeshua lo iba a sanar. Pero dejó su capa. ¿Cómo iba a recuperar su capa si había tanta gente? Si el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué? No es tu tiempo para ser sanado. Imagínate, si el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué? No es tu tiempo para ser sanado, vete en paz. ¿Dónde iba a encontrar su capa que había dejado, su sustento? Lo que pasa es que el ciego dejó su capa, dejó su sustento. ¿Por qué? Porque estaba convencido que si Yeshua lo llamaba no era para entretenerlo, era porque algo iba a hacer con su vida. Hay cosas en tu vida, hermano, que Dios te quiere dar, pero no puedes alcanzarlos hasta que no sueltes tu capa, hasta que no sueltes algo. Tienes que aprender a desprenderte primero para recibir. Pero la gente quiere la provisión de Dios sin soltar, porque dicen, por si falla esto, por si el Señor no me hace caso, tengo un plan B. Soltar la capa. El ciego soltó la capa. Soltar la capa significa no depender de otra cosa. No dependo de nadie, ni de nadie más, ni de nada, que no sea de ti, Señor. Soltar la capa es un acto de fe en el que Dios te va a suplir. En que si Él te llamó, te va a suplir. En que si Él te está dando esta palabra es porque te va a suplir. Y quiero cerrar este mensaje con la siguiente historia. Marcos 8:22. Vino luego a Betsaida. Le trajeron un ciego. Le rogaron que le tocase. Entonces tomaron la mano del ciego. Le sacó fuera de la aldea. Escupiendo en sus ojos. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. De estos milagros que vimos, hermanos, el más extraño es este último que leímos al principio. Porque los otros dos, de los dos ciegos y de Bartimeo, Yeshua les dijo, tu fe te ha sanado, como creíste te será hecho. Pero ahora en este último no se menciona la palabra fe o cree. ¿Por qué el Señor no sanó a este ciego como a los demás ciegos? A los demás les preguntó, ¿lo crees? Y ellos dijeron sí. Pero a este, Yeshua no le habla de fe. Yeshua no le dice, tu fe te ha sanado. ¿Sabes por qué? Porque este ciego no tenía fe. Uy, qué tremendo. Este ciego no tenía fe.
Los otros ciegos fueron donde Yeshua creyendo, pero no, a este alguien lo trajo. Aquellos ciegos, los dos ciegos y Bartimeo, gritaron. Ya vimos en la palabra, pero este se quedó callado. Este no estaba creyendo por su milagro. Alguien lo estaba empujando. Alguien estaba creyendo por él. Porque a veces tenemos que creer por la gente. Vente, mira, vas a ver que sí, el Señor te va a ayudar. Alguien estaba creyendo por él. Alguien lo estaba empujando. Este tipo de gente, el poder de Dios tarda más tiempo en hacer milagros. Los otros dos decían, creemos. Este tenía boca también. Era ciego, pero no mudo. Y nunca se le oye decir, Señor, sáname. Él estaba ahí porque a alguien le interesaba que él recibiera. La Biblia dice que Yeshua tomó saliva. Mira, a dos personas Yeshua sanó con saliva. A uno con saliva y tierra, y a este solo con saliva. A este Yeshua no le dijo, tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque no tenía fe este. Pero como Yeshua quería sanarlo, ¿por qué? Porque Él siempre quiere hacerlo. Él siempre quiere ayudarnos. Aunque tengamos o no tengamos fe, Él quiere ayudarnos. Él está interesado en hacerlo. ¿Por qué? Porque Él permanece fiel. Aunque nosotros comencemos a ser infieles, tú tienes que comenzar a reconocer que Dios quiere hacer algo grande contigo, con tu casa, con tu familia. Este es el único milagro tan extraño, porque a todos Él les decía, recibe, tu fe te sanó, está hecho, vete a tu casa. ¿Por qué? Porque encontraba fe en ellos, pero con este no. A este lo saca de la aldea, dice la palabra, y le pone saliva. ¿Pero por qué le pone saliva? Mira, ya voy a terminar. ¿Qué pasaría si yo te escupo en la cara? Bueno, probablemente pensarías, a lo mejor el hermano está haciendo un acto espiritual, un ejercicio. O te sorprenderías porque no esperabas eso de mí. Bueno, este es lo que el Señor quiere provocar en ti. Él quiere que como menos lo esperes, recibas la bendición. Que como menos lo esperes, recibas la bendición. Porque a veces estamos esperando la respuesta de una manera que nos gustaría. Pero el Señor dice no. Las cosas son a mi manera, no a la tuya. No podemos decirle al Señor, familia, que se mueva en una línea de conducta, como tampoco podemos amenazarlo para que nos bendiga más. Más bien debemos reconocer que el Señor es soberano y que Él me bendecirá de la manera que a Él le plazca. Y de la manera que a Él le plazca a mí me conviene. No importa, Señor, pero tú bendíceme. El Señor le sacudió a este la comodidad en la que él estaba. Le escupió. Le movió la comodidad en la que él estaba. ¿Por qué? Porque en la comodidad que él estaba, en lo que él pensaba, de la manera en que él creía que iba a recibir, no fue, no era, no estaba en ese lugar. No estaba en el lugar correcto donde el Señor le quería bendecir. Porque donde él estaba no podía recibir. Por eso lo saca de la aldea, lo saca de su comodidad y le escupe. Dos cosas que éste no se esperaba. Que lo sacaran de su comodidad y que le escupieran. Dos cosas que no esperaba. Pero fue favorecido. Ojo con esto. Ojo con esto, porque el Señor te puede sacar de la comodidad y te puede responder de la manera que no esperas. Pero al fin te bendice. Y eso es lo que nos importa al final. Baruch Hashem, podemos aprender de esta enseñanza y damos gracias a Dios porque Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Basta con que tú y yo tengamos fe
Y no importa si el Señor nos saca de la comodidad o hace algo inesperado, nosotros confiamos en Él, nosotros creemos en Él, nosotros clamamos y le pedimos, Señor, sánanos, Señor, ayúdanos. Y Él nos quiere escuchar. Mantente firme, a Él le interesa lo que a ti te interesa. Él no es ajeno a tu necesidad, Él no es ajeno a lo que estás pasando. Él quiere que recibas. Y por eso te ha hablado de esforzarse. De ayer en la noche lo tocamos, de esforzarse, de tener fe. Y espera que el Señor ha de hacer contigo. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, vaya que hoy tuvimos distractores. Baruch Hashem. Pero nosotros nos mantenemos firmes en la fe. Aquí no hacemos caso a comentarios necios, familia. Aquí la gente puede venir a escribir. Y no importa, nosotros estamos enfocados. Bendito sea el Señor. Veo que hay mucho interés en qué religión soy. Veo que hay mucho interés por eso. No soy cristiano. No soy católico. Y no te voy a decir qué soy. Porque veo que hay mucho interés por eso. Nosotros tenemos relación con el Todopoderoso. Nosotros no predicamos una religión. Predicamos una relación. Yo no quiero encasillarme en una religión. ¿De qué sirve la religión? La religión la puso el hombre. Nosotros tenemos una relación con el Todopoderoso. Te podría decir qué religión pertenezco, pero ¿para qué? Prefiero decirte que tengo una relación con el Todopoderoso. Prefiero decirte que en esta congregación lo que buscamos es tener una relación con Yeshua HaMashiach, con el Señor, bendito sea. Familia, les bendigo a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darse el tiempo, por recibir esta palabra. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere. Le pido a mi Padre que les dé, que les aumente su provisión. Le pido a mi Padre que ponga paz en sus corazones. Le pido a mi Padre que ponga luz en sus vidas, en sus casas, en sus familias. En el nombre de Yeshua HaMashiach les bendigo de todo corazón. Que el Señor escuche nuestras plegarias, que el Señor escuche nuestras oraciones y que el Señor responda y prontamente el Eterno materialice lo que ustedes tanto anhelan. En el nombre de Yeshua HaMashiach les bendigo, familia, que el Todopoderoso les acompañe y ponga ángeles a su disposición. Gracias a todos por estar con nosotros, de verdad, gracias. Aquí veo sus comentarios. Gracias Adriana, Edith, Rocío, Argentina, mi madrecita, Rosalba, Norma, Ángeles. Lo que pasa es que como estoy en vertical no puedo ver muy bien los nombres, están muy chiquitos y no alcanzo a ver. Pero gracias, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y nos vemos en nuestra próxima transmisión, familia, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito es el Señor que nos ha concedido esta bendición, esta enseñanza. Gloria al Todopoderoso. Shalom, familia. Gracias por estar con nosotros. Bendecido día.